el South S06, un SUV que en verdad no se me ocurrió nada para el intro, así que te voy a mostrar lo que tiene este SUV. Dos mecánicas disponibles, ambas turbo y bencineras, que la de entrada genera 154 y la más tope de línea 194, que no son malas potencias, pero es casi lo que encontramos en la mayoría de SUVs chinos. Su maletero de 486 litros no es el más pequeño, pero tampoco el más grande, y el portón eléctrico tampoco es una novedad. Lo que sí me gusta a lo menos que tendremos buena iluminación y buenos acabados, eso sí podría ser una novedad. Al interior lo que se podrían destacar son las butacas que ves acá, que son hermosas y te agarran muy bien. También que el techo panorámico es de serie, pero tampoco es una novedad dentro de los productos chinos. Lo que sí destaca sobre su competencia es que el asistente de voz se puede activar desde aquí atrás. ¿Qué necesitas? ¿Puedes subir la ventanilla mía? Y funciona bastante bien. Esto no sé si categorizarlo como bueno o malo, pero las llantas son enormes. A ver, son de aro 20, pero el diámetro de ancho es bastante generoso, 255. Para un SUV que, a ver, no tiene la potencia de un deportivo, tiene llantas de deportivo. Bastante curioso. Hoy vamos a poner a prueba este SUV a ver si tiene algo que lo destaque dentro de tanta oferta de SUVs chinos. Así que ponte cómodo. Comencemos por las dimensiones. El South S06 mide 4,61 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Estas proporciones permiten un maletero de 486 litros que se amplía hasta 977 litros al abatir los asientos traseros. En materia de motorización, el S06 se ofrece en dos alternativas. La primera es un motor de 1.5 litros turbo asociado a una caja de doble embrague de 6 velocidades que entrega 154 caballos de fuerza y 230 Nm de torque, con consumos homologados de 8,5 km por litro en ciudad y hasta 14,1 km por litro en carretera. La segunda opción es un motor de 1.6 litros acoplado también a una caja de doble embrague pero de 7 velocidades. Aquí la potencia sube hasta 194 caballos de fuerza y 290 Nm de torque, mientras que los consumos se mantienen en un rango similar, 8,9 km por litro en ciudad y hasta 14,9 en carretera. En ambos casos la suspensión es de tipo MaxxPearson con discos ventilados en el eje delantero y Multilink con discos sólidos en el eje trasero. En cuanto a versión y equipamiento, el S06 se ofrece en tres versiones. La de entrada, la versión Lux, disponible con el motor 1.5 litros, incluye lo siguiente como para destacar: 6 bolsas de aire, cámara de 360 grados con sensores de estacionamiento trasero, iluminación de tipo LED en ópticas delanteras y traseras, techo panorámico con apertura, cargador inalámbrico, sistema de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas, llave inteligente para acceso y encendido. Luego encontramos la misma versión Lux pero con la mecánica de 1.6 litros. Más allá del cambio de motor, la ganancia en equipamiento es acotada, dado que aquí tendremos climatizador dual, el selector de marcha pasa a detrás del volante, portón eléctrico y cámara con chasis transparente. Y finalmente tendremos la versión límite disponible únicamente con el motor 1.6 litros. En esta suma lo siguiente: asientos delanteros con calefacción y ventilación, luz ambiental, purificador de aire, sistema de audio Sony con 8 parlantes, paquetes de ayuda a la conducción como frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, advertencia de apertura de puertas, luces altas automáticas y control crucero adaptativo con mantenimiento de carril. También ganamos sensores de estacionamiento delantero. En cuanto a precios, la versión Lux con motor de 1.5 litros parte en 12.990.000. La misma versión pero con el motor de 1.6 sube a 13.790.000. Y por último, la versión límite alcanza los 15.990.000. Todos los valores incluyen bonos aplicados. Ahora, hablando del exterior de este S06, que sin duda a mí en lo personal me encanta el diseño, lo encuentro mucho más atractivo que sería su equivalente el Tiggo 7, o en Jetour me parece que el Dashing es el equivalente en cuanto al modelo, pero acá el diseño sin duda me encanta, se ve como muy deportivo. Toda esta trompa es agresiva, con óptica 100% LED. Bueno, cuando me acerco el auto se apertura, tiene esta parte que también hace del intermitente y unas tomas de aire por los laterales que son funcionales porque por acá sale el aire que entra por allí. Bueno, también tendremos los sensores de lo que es el frenado autónomo, y de los sensores de estacionamiento solo tendremos dos, uno por cada lado.
South aquí bien grande estampado en lo que es el paragolpe, en la parte de adelante, y las llantas que sin duda son enormes. Creo que nunca había visto unas llantas tan grandes en un SUV, a lo menos de esto que podría ser un SUV compacto o un poco más, porque acá tendremos de medida 255/45 aro 20. Sin duda el diámetro, o sea el ancho, es grandísimo, 255, y también las llantas 20 son enormes. Tendremos como una especie de contorno que solo, bueno, está por los guardafangos, una parte allá y otra que sale por acá abajo en los bajos, pero como que corta en los laterales, pero se ve bastante bien. Este es un color gris como nardo, por llamarlo así. Retrovisores que se ubican en la chapa de la puerta y no en el pilar, y el cerrado de las puertas que, bueno, se siente de buena calidad, no voy a decir nada. Igual la manilla se puede cerrar mediante, si dejas el botón por acá, no es de fácil que te tome, y me tomó, se cierra, y para aperturar simplemente meto la mano. Bueno, también mencionar que en los retrovisores se esconde las cámaras de 360 grados, y bueno, también el cerrado de las puertas se replica en la parte de atrás, de muy buenas sensaciones. Acá tendremos en la parte de atrás, bueno, un diseño bastante atrevido, con, bueno, no simula ser falsa salida de escape, aunque sí pareciera ser esta zona, y bueno, un difusor en la parte de abajo. Lo que es maletero, bastante grande. La marca dice que hace 900 con los asientos abatidos, pero yo creo que es una cifra que se mide hasta esta zona, sin tocar la parte hasta el techo. Yo creo que deben ser unos 1400 realmente. Tendremos cubreobjetos en la parte de arriba, abajo una rueda de repuesto, que bueno, se ubica por debajo de esas como cubierta, y doble fondo con esta tapa, se siente de muy buena calidad. Iluminación LED en ambos lados, y ya vamos a ver cómo es la potencia en cuanto a de noche. El cerrado no es lo más rápido sin duda. Bueno, mencionar también que tendremos esta línea cromada que se extiende tanto arriba como abajo, y sin duda le da un toque elegante al auto, y que las barras de techo son funcionales porque son metálicas, así que buen punto ahí para el S06. Y antes de entrar al auto, mostrar la llave, que es muy parecida a lo que veíamos en el Jetour T1, cuadrada. Bueno, en ella podemos obviamente abrir y cerrar el auto, encender el auto a distancia, e incluso abrir el maletero, que bueno, al ser eléctrico apertura y cierra, pero me parece bastante atractiva y no se siente tan pobre como hemos visto en otros productos, especialmente de Chery. Sin duda acá está mucho mejor resuelto. Y el interior de este S06, que se siente de muy buena calidad por donde toques, dado que bueno, tendremos acolchados casi en todas las zonas altas. Ya en la parte de abajo, obviamente, como todo auto, empeora un poco la calidad. En cuanto a utilidades de la puerta, obviamente acá tendremos los elevalunas, que son de un solo toque para todos, el bloqueo de las ventanas y el de las puertas. Más abajo un pequeño guardaobjetos, y no mucho más en cuanto a la puerta. Por acá tendremos para el freno de mano electrónico. Se agradece tener un botón que Chery abusa mucho de no colocar para sacar el freno. Eso a lo menos acá está resuelto. Acá como una especie de compartimiento que es como para lanzar monedas o tarjetas. En cuanto al volante, bueno, por acá tendremos muchas funciones, dado que de acá tendremos la selección de marchas. Para acá se transmite todo lo que es el uso de los limpiaparabrisas, que se puede poner en automático. Si presiono acá, le echo agua de los sapos, y acá para controlar lo que es limpiaparabrisas traseros. Obviamente seguimos teniendo todas las ajustes de luz intermitentes y la luz alta. Y por acá el selector de marcha, que bueno, hacia abajo coloco drive. Si subo reversa, me lo va indicando todo acá, y presiono acá, puedo colocar pare. Para activar el control crucero adaptativo simplemente tengo que presionar 2 veces en drive, es decir, tengo que estar en drive y presionar 2 veces, y ahí se activaría el control crucero adaptativo, que te lo va a indicar por acá, que ya vamos a hablar de eso. En cuanto al volante, bueno, por acá controlo funciones del control crucero una vez activado, es decir, acá la velocidad, y para los lados la distancia que me precede del auto de delante, es decir, la distancia que me va a mantener. Esto que es un botón personalizable, por lo menos yo ahora lo tengo para la cámara de 360 grados, pero si lo dejo presionado y sacamos la cámara, estas son todas las funciones que puedo hacer con ese botón. Esto sería la cámara. Puedo también activar o desactivar la función del auto hold. Para la configuración de los retrovisores, que como pudiste ver acá no tengo nada, y tengo una función dentro del menú que bueno, yo al colocar eso puedo ir cambiando la función de los retrovisores con lo que son las dos perillas del volante.
También puedo configurar para que me cambie los medios, otra para que me vaya cambiando entre los modos de manejo y otra para que me cambie entre apagar o prender lo que es el infoentretenimiento. Pero yo creo que lo más útil es colocar la cámara de 360 grados. Por acá tendremos otro que nos lleva a los ajustes de pantalla, pero en verdad yo creo que se le puede sacar mucho más utilidad. Bueno, cuando veamos el infoentretenimiento te voy a contar el por qué. Por este lado tendremos ajuste multimedia, es decir, para arriba subo bajo volumen, si pulso muteo, si para los lados paso entre emisora, aquí tomo llamada y acá el asistente de voz, que es muy inteligente por lo menos. ¿Qué necesitas? Abre el techo solar. Vale. Y ahí puede abrir el techo solar. Y en cada elevaluna, excepto la del conductor, tendremos un botón que el ocupante, al activar ese botón, lo va a atender a él, y si por lo menos él pide que abra las ventanas, va a abrir solo su ventana. Y en verdad está bastante práctico. Primera vez que veo que puedes tener la posibilidad de tener un botón para activar el asistente de voz, que en este caso es muy completo. Y bueno, esto sería en todo en referencia a lo que es el volante. El cuadro de instrumentos es demasiado básico, no podemos tener más información que esa. Una que te marca las marchas, los kilómetros recorridos, la temperatura, la autonomía, como también cuánto nos queda combustible y el modo que tengamos puesto, en este caso SPT de Sport. Y arriba algunos datos como que si tenemos el freno de mano activado, el cinturón o la luz que tengamos en este caso encendida, que son las diurnas como tal. Pasando a lo que es infoentretenimiento, que para ser un producto del grupo Cherry encuentro bastante mejor resuelto que todos los primos hermanos de este producto, porque esta sería como la pantalla principal, que sin duda está bastante mejor aprovechada, que normalmente Cherry te pones unos atajos pequeños acá y un gran fondo que no se le saca provecho a la pantalla. Sin duda acá tenemos mucha información, la falta de información acá la tenemos acá, que bueno, acá te da acciones de cómo está el control crucero activado, por lo menos ahí me avisa del sensor punto ciego que está activado, o el frenado autónomo de emergencia que está listo, o la luz alta automática está lista para ser activada, o el mantenimiento de carril en caso que se encendiera. Y en caso de prender el control crucero adaptativo con el sistema semiautónomo, que ya vamos a ver, acá te va avisando la distancia del auto, también la distancia del auto atrás, así que está bastante bien resuelto en poder aprovechar gran parte de la pantalla. Aquí tenemos un pequeño atajo al multimedia y aquí a configuraciones del auto. Por acá por lo menos tenemos los modos de manejo, que los puedo ir cambiando de forma bastante rápida, o prender o apagar el auto hold, el control de estabilidad, el control de descenso, configuraciones de ventanas, que es decir, puedo abrirlas para que me abra las ventanas, en este caso la de arriba, o las de, por lo menos ahí me abrió una de acá, y la del conductor, para que transpire, o abrir completamente todas. Así que en verdad son atajos bastante prácticos. Opciones del portón, es decir, la altura. Espejo retrovisor, que es el menú que te decía para ir configurando la posición de ellos. Y bueno, como te digo, son atajos bastante prácticos. Las luces, el comportamiento en cuanto a altura, lo que hemos visto en muchos otros productos. No voy a indagar mucho porque si no nos tomaría mucho tiempo. Ayudas a conducción, que actívalas o desactívalas si no te gusta. Ajustes del auto como tal, comportamiento, y aquí condiciones que te da en cuanto a consumos, estados de los neumáticos o el kilometraje restante para el mantenimiento, o consultar fallas si el vehículo presentara alguna. Así que lo encuentro bastante práctico. Y esto, si presiono acá, me da también atajos al multimedia, a la cámara de 360 grados. No voy a decir que es la mejor del mundo, pero por lo menos algo se tiene. La calidad no es la mejor, pero ayuda bastante. Bueno, puedo ir al Apple CarPlay, que se ve de pantalla completo y de muy buena calidad. Quizás lo que voy a criticarle es que una vez acá adentro es muy difícil de salir, porque no te deja salir con ningún atajo por los laterales. Tendrías que irte al menú principal del Apple CarPlay y darle para atrás, entonces bastante incómodo. Pero por eso te decía que el botón que está acá te permite, que si bien te va a llevar a la menú de visualizaciones, es decir, menú de brillo de pantalla, te permite salir del Apple CarPlay de forma más rápida. Entonces por eso te digo que este botón es de mucha utilidad. Bueno, siguiendo por acá abajo tendremos algunos atajos bastante prácticos. Uno sería, bueno, ir a este cajón de aplicaciones que ya vimos. Otros para prender el desempañador del parabrisas, ir a apagar o prender el aire acondicionado, el menú del asiento del piloto, es decir, si lo quiero frío o con calor, y por acá el del copiloto, aquí para bajar la temperatura del lado izquierdo o del
del lado derecho, o simplemente sincronizarlo si me meto al menú del climatizador, que lo puedo sincronizar acá. Y bueno, este sería el menú del climatizador, que te permite prender como una especie de purificador si presionas ahí arriba, y también los mismos atajos que vemos por aquí en algunos lados, como la recirculación o el desempañador de la luneta trasera. Y por aquí, por donde quieres que sople, si por acá, por el parabrisas o por los pies. Y esto sería todo en cuanto al infoentretenimiento, que es fácil de entender, no tiene mucha complejidad. Y bueno, mencionar también que arriba tendremos algunos atajos como para el neblinero trasero, para cambiar entre los diferentes comportamientos de luces. Como te podrás dar cuenta, al no tener las luces de este lado, en ese pequeño botoncito vas a tener que controlar las luces o irte aquí a luces exteriores, y bueno, aquí lo tienes un poco más grande. Para apagar o prender el auto hold, control de estabilidad, control de descenso o el estado de los neumáticos directamente. Así que está bien tener estos atajos de forma un poco más a la mano. Si hago un swipe de arriba hacia abajo, tengo estos atajos como para prender la cámara de 360 grados o bajar los volúmenes de ciertos apartados, cambiar los modos de manejo, poner el modo auto del modo de visualización, es decir, ahora se me va a poner blanco, pero yo creo que se ve mejor de noche, por eso lo dejamos así. O apagar el Bluetooth, el Wi-Fi, silenciar el auto y prender o apagar el radar del frente o el portón eléctrico, aperturarlo si quisiéramos. Así que está bastante interesante este menú porque te da un poco más de opciones también. Así que, como te menciono, me gustó el infoentretenimiento dentro del grupo Chery, el mejor que he probado, un poco más resuelto al poder aprovechar la pantalla un poco más. Más abajo algunos atajos bastante prácticos como subir o bajar la fuerza de soplado, prender el aire acondicionado, los modos del aire acondicionado, es decir, por donde quieres que sople, modo automático, prenderlo al máximo, recirculación, desempañadores de los vidrios y subir y bajar la temperatura. Por acá tendremos un cargador por inducción que está solo del lado del conductor, de este lado no tenemos nada. Por debajo tendremos 3 puertos USB, 2 tipo A, 1 tipo C. El tipo C se encuentra del lado del conductor y bueno, una consola flotante que te permite almacenar algo allí abajo. 2 portabebidas de buen tamaño, una consola central con ventilación si quisiéramos, pero no está iluminada. En la parte de arriba, retrovisor que no es electrocromático, ahí se cae como todo buen chino. Iluminación que es de tipo LED. Y bueno, la apertura del techo panorámico que se apertura en dos, pero bueno, si aperturas el techo de cristal, se apertura también la cortina, pero después la cortina no se cierra, pero se cierra cuando pones seguro a las puertas. Por acá tendremos guantera bastante grande, pero tampoco está iluminada para considerar. Y por acá, bueno, esto lo tienen muchos productos del grupo Chery, siempre se me olvida mencionar, pero es un pequeño gancho como para colocar una bolsa. Creo que con eso mencionamos todo lo que está por acá adelante. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras. Bueno, antes de irnos a las plazas traseras, no podía dejar de mencionar lo hermoso que son las butacas, que son deportivas y te agarran muy bien de los lados. Así que muy buen detalle de esta S06 y que bueno, son de ajuste eléctrico tanto conductor como copiloto. Bueno, una vez acá en las plazas traseras, como puedes ver, el espacio es bastante abundante. Se agradece por lo menos no tener ningún túnel de transmisión que dificulte la comodidad del ocupante del medio. Salidas de aire en las plazas traseras con su respectivo USB, en este caso tipo A, y la vista que nos dan los asientos desde atrás, que bueno, se ven de muy buena calidad, con almacenaje acá en las partes de atrás. En las puertas tendremos calidades bastante decentes, duro acá arriba sí, pero bueno, en la parte del medio seguimos manteniendo un poco de acolchado. Y lo que te mencionaba de la curiosidad de poder usar desde la zona de atrás el asistente de voz, que al presionar acá va a activar el micrófono de esta zona de acá arriba y te va a dar prioridad de uso a ti. Así que eso está bastante bueno. Un almacenaje ahí abajo y la iluminación de tipo LED que se encuentra de los lados de cada puerta, que ya te voy a mencionar un detallito que tiene, que no encienden cuando abrimos las puertas. Y bueno, no tendremos apoyabrazo central, pero tenemos un detalle que me pareció bastante bueno, y es que cuando tumbo los asientos, el cinturón viene con un riel para que bueno, no se descarrile y luego quede mal atrapado acá. Así que me gustó ese detalle. Capaz lo no tan bueno es que el asiento es bastante pesado, no parece estar asistido con ningún hidráulico que bueno, lo haga sentir un poco más liviano y se siente bastante pesado. Pero buen detalle lo del cinturón. Ahora, aprovechando que es un poco de noche, de ver cómo se ve la iluminación de este S06. Bueno, esta sería la que te da mientras te vas acercando al auto, con la apertura por presencia, que prende las diurnas. Por lo que es los laterales, nos muestra una especie de iluminación acá. Bueno, no se ve por el tipo de piso, que luego te estaré mostrando cómo se ve realmente. Bueno, mostrar el maletero, la iluminación que tiene, que es bastante aceptable, bueno, porque son dos y alumbra bien.
en ese sentido no va a ir mal. En la parte de atrás, bueno, tenemos este detalle de que cuando aperturo las puertas, si bien tiene iluminación, no encienden de forma automática, tienes que encenderla de forma manual. Esto no es nuevo dentro del grupo Chery, tiene ese detalle. En la parte de adelante, bueno, tendremos esta sutil iluminación ambiental. Vamos a encender el auto, que bueno, nos da esta iluminación sutil dentro de lo que es el interior. No tendremos nada en lo que es la consola flotante en la zona de atrás, ni siquiera en la consola central o en la guantera. Y bueno, la iluminación de la parte de adelante, que esta sí enciende de forma automática. Y todas las botoneras son de iluminación blanca, y que la pantalla, tanto como pantalla principal y cuadro de instrumento, no te escandilan. Y aprovechando que tengo el auto prendido, para mostrarte cómo se ve lo que son las ópticas. Esta en verdad se ve bastante bien, muy sutil la línea, bastante atractiva. Y en la parte de adelante, bueno, las ópticas principales, que también se ven bastante bien y alumbran de muy buena alcance. Así que bien la iluminación. Ya en la prueba de conducción de este ZOIX o ZOIS, disculpen, mi inglés no es muy bueno, S06, como te mencioné, este auto tiene dos mecánicas. Nosotros estamos en la tope de línea de motor de combustión, porque también hay una tercera mecánica, pero es híbrida enchufable, pero de esa no vamos a mencionar nada porque hasta la marca lo ofrece como otro producto dentro de los S06. Pero este, bueno, 194 caballos de fuerza, 290 Nm de torque, así que a lo menos en números no se ve nada mal, y tampoco es que sea muy pesado ni muy largo. Está buena la balanza potencia-peso. Veamos cómo se comporta. Bueno, ya lo tengo en modo Sport. Ahora lo que voy a apagar es el control de estabilidad. Bueno, en modo Sport este auto es bastante enérgico, así que nos ponemos acá a la entrada de la autopista. Lamentablemente nos tocó esta con curva, esperemos que el auto no le afecte. Arrancamos, pedal a fondo, se demora. Y 100. Sí, en verdad es un auto bastante enérgico. Potencia no le va a faltar, pero bueno, con eso comenzamos a hablar de lo que es la mecánica. Como menciono, potencia no le falta. La caja se comporta bien en velocidades altas, hace los cambios bastante rápidos, bastante dinámica, pero tiene un problema que he probado ya en varios productos chinos, que patina en las arrancadas, es decir, desde cero o bajas velocidades como a 5 km 10. La caja, cuando tú quieres acelerar, como que se queda en neutro. Y bueno, hasta que él engrane la marcha, no te va a dar aceleración o empuje, y es algo molesto para tener en consideración. Prendemos control de estabilidad y cambiamos al modo normal, porque el Sport es demasiado reactivo, el Eco es demasiado retardado porque ayuda a reducir el consumo de combustible, y el normal, bueno, yo creo que es el mejor que se puede llegar a utilizar en este S06. Bueno, aprovechando que estamos en autopista, este auto tiene control crucero adaptativo y funciona bastante bien. Simplemente presiono 2 veces hacia abajo, como te mencioné, la palanca de cambio, y ahí, bueno, está manteniéndome a una distancia segura con el auto que tengo adelante. También tiene corrección de carril, que las veces que lo he utilizado me parece que funciona bien, no tiene esa errática que hacían los Tigo o el G-Tour, que de repente en las curvas te sacaba. Acá, verdad, bastante bueno le quedó, se puede llegar a utilizar con bastante confianza. Lo que sí debo mencionar, el control crucero tiene una forma de detenerse por completo y volver a arrancar, pero el auto, cuando se está deteniendo, hace un ruido raro, que bueno, con un poco de infoentretenimiento pasa desapercibido. Un pequeño detalle para que lo tengas en consideración. En cuanto al apartado de dirección, es bastante suave, incluso en el modo Sport me parece bastante asistida. Es de buen radio de giro, es decir, no te va a costar maniobrar mucho en estacionamientos, plazas. Lo que sí mencionar que a altas velocidades parece tener un punto muerto bastante considerable, a lo menos en tomas de curva te obliga como que a girar el volante un poco más de lo que uno quisiera. El freno no tiene sensaciones que te pueda decir que son malas o buenas. El auto se siente que frena bien, el pedal no tiene nada de incomodidad al tacto. En cuanto a visibilidad, bastante buena acá, por lo menos el retrovisor central. Los espejos retrovisores también de muy buena amplitud en sus lugares, y bueno, se apoyan de sensores de puntos ciegos. Tienes mucha visión mirando hacia allá porque tienes hartas ventanas para poder guiarte, aunque la ventana del pilar C tampoco es que sea muy grande, tampoco es que te vaya a ayudar mucho. En cuanto a insonorización, me parece que podría mejorar la del motor con la cabina, se escucha un poco, pero del resto la encuentro bien lograda, no se escucha nada de vientos raros a altas velocidades, y adentro de la cabina no le suena nada en el sentido de piezas mal ajustadas, se siente todo bien ensamblado a lo menos. En cuanto a la suspensión, a ver, la encontré equilibrada.
ni abusa de un largo recorrido, tampoco es muy corta. Quizás lo que podría llegar a molestar a veces es el perfil de neumático, que no es el más generoso, pero la suspensión en verdad hace un muy buen trabajo para que no sientas ese perfil que, como te menciono, podría ser un poco más ancho para dar mejor sensación de comodidad. En cuanto a la comodidad de los asientos, en verdad la encontré bastante buena. Los asientos, obviamente, como mencioné, agarran muy bien de los laterales. Se aprecia eso. Y su comodidad en viajes largos, en verdad es algo que vas a notar. Así que nada mal en ese sentido. Y bueno, creo que con eso tocamos todos los puntos posibles de la conducción de este S06. Así que vayamos con los consumos y a la conclusión de esta reseña. A few moments later. Ahora sí, hablemos de primero los consumos. Bueno, en dos pruebas que hice en carretera me dio 13,8 kilómetros por litro, muy cercano a lo que decía la marca, que creo que eran 14,9, es decir, estoy 1 kilómetro por litro un poco peor. Pero bueno, yo estaba en ese momento de subida, iba subiendo al oriente por autopista y ese fue el consumo que me dio. Capaz por eso se penalizó 1 kilómetro menos. En ciudad me dio mucho mejor a lo que afirmaba la marca. La marca decía que este auto hacía 8,5, 8,9 esta motor 1.6, pero a mí me dio 11,9. Lo que sí, bueno, a medida que iba avanzando el consumo iba empeorando según el computador, pero bueno, yo corto más o menos a los 25 kilómetros. Después de eso, manteniendo igual el mismo nivel de conducción, el consumo iba empeorando, pero bueno, yo pude cortar con 11,9 kilómetros por litro en ciudad. Eso se traduce que en carretera vamos a hacer 786 kilómetros de autonomía y en ciudad 678. No son los consumos más idóneos para un SUV familiar. No sé si es por un problema de aerodinámica, de peso o por el trazado del neumático, que es bastante ancho. Yo creo que, claro, si lo acortas, el consumo podría mejorar, pero no entiendo cuál es la finalidad de insertar un neumático tan grande a un SUV familiar y que por el tamaño tampoco lo amerita. Pero bueno, son decisiones que toma la marca. Empecemos a hablar por lo malo que pude percibir en esta prueba de conducción que hicimos por una semana del S06. Primero, la sensación al acelerar, la sensación que te da esta caja que, bueno, como te menciono, yo digo que patina, pero es la sensación de que como que quieres acelerar, pero la caja todavía se encuentra en neutro, como que intentando de engranar la marcha y bueno, te demoras un poco más en como que tener el torque ya en las ruedas. Entonces es una sensación rara, no es la primera vez que lo veo en un producto chino, en especial de Chery, pero para que lo tengas en consideración. Las luces traseras del interior que no se encienden al abrir la puerta, no entiendo por qué, teniendo ya el sensor, por qué no encenderlas cuando abre o ponerte la posibilidad de activarlo o desactivarlo. El retrovisor central, bueno, que no tenga a lo menos esta versión tope en línea electrocromático. El control crucero a bajas velocidades que hace ese ruido raro cuando frenas. De ahí te voy a dejar un clic para que veas cómo suena, o sea, a ver si se escucha. Bueno, estoy usando ahora el control crucero para que escuche el ruido que hace, y ahí que va a empezar a frenar a baja velocidad. El sonido que hace lo hace sí a estas velocidades, que ya cuando gana un poco de velocidad, aunque frene, no lo hace. Y bueno, la radio, que no lo mencioné cuando estábamos viendo el infoentretenimiento, pero me cuesta que tome las sintonías de las emisoras, se escucha bastante mal, en verdad eso es algo también mejorable. Y los consumos, que como vimos no son los mejores, en especial para un SUV familiar, ahí podría mejorar. Lo bueno, por suerte, es mucho, por lo menos los asientos son muy cómodos y en verdad en curvas te agarran bien. Las asistencias en su mayor caso funcionan bien, especialmente el control crucero adaptativo y mantenimiento de carril, que dentro del grupo Chery ya me había fallado en otros productos o no era tan confiable, no es que me había fallado, pero te da esa sensación de que en curvas te podía sacar de la curva y acá por lo menos no lo percibí. La buena potencia, este es un auto que tiene a lo menos la versión 1.6 una buena potencia peso, así que no va a estar mal en ese sentido. Lo bien terminado también que se siente el interior del auto, no le suena nada, por donde toques se siente calidad, incluso aquí en la consola central, así que esa sensación que te da de calidad a lo menos se percibe muy bien en la cabina. Y el muy completo equipamiento, a lo menos esta versión tope de línea, con el techo solar, con la iluminación LED, pero eso es de serie, con el infoentretenimiento que va relativamente bien y se aprovechó un poco más, el portón trasero eléctrico, así que a lo menos esta versión, que no la encuentro descabellada al precio, está muy bien servida en cuanto a equipamiento. Es un muy buen precio producto, así que en ese sentido me gustó. Ahora, ¿vale la pena? Esta receta la puedes encontrar en muchas marcas, incluso en Jetour, en Chery. No es algo que
asombre, pero tampoco decepciona. Yo creo que acá en verdad vete por el producto que más te atrae por diseño, porque todos ofrecen casi lo mismo. Capaz lo único que le encuentro único son los asientos, que en verdad me encantaron. El diseño también me pareció bastante agradable, y esto lo de la asistente de voz en las puertas, que no sé si lo vayas a sacar mucha utilidad, pero bueno, está ahí por si quieres darle uso. Quizás dentro del infoentretenimiento, el aprovechamiento de la pantalla también, que es algo raro ver dentro de los productos chinos, pero del resto todos son casi iguales. No es mal producto, pero tener en consideración que todos ofrecen lo mismo, y creo que acá lo que va a mandar es el precio, que capaz en creo que lo encuentras un poco más barato que si lo comparas con Cherry. Con eso concluimos con este video, y te invito a ver la última reseña que hicimos de la Maxus T90, la tope de línea de la marca. Pincha aquí y anda a verlo.